Hola, muy buenos días. Les estamos hablando desde Mérida, la profesora Elizabeth Ávila. y el profesor José Quintero. Es un gusto para nosotros que nos hayan invitado a estas jornadas eh, de investigación sobre literatura y nosotros queremos presentarle un trabajo que hemos venido haciendo durante algún tiempo sobre la obra ensayística de Arturo Uslar Pietri, que está fundamentada en el concepto de identidad que él maneja en el gran volumen de su ensayo. Empezamos rápidamente porque tenemos poco tiempo. Dice que la trayectoria intelectual de Arturo Uslar Pietri lo ha convertido en una de las mayores referencias en el desarrollo de un pensamiento crítico en Venezuela. Su obra narrativa y la ensayística, su obra ensayística ha traspasado las fronteras del país para convertirse en un signo pleno, en una referencia que genera un aporte fundamental para entendernos como individuos, no solo los venezolanos, sino también los latinoamericanos. En lo referido a su obra ensayística, la proyección de sus reflexiones ha abarcado con frecuencia causas, procesos y problemas que se suscitan en los países de habla hispana del continente. En esa voluminosa y diversa masa de población que, descendiendo de un tronco común, se ve unida por una historia que presenta características similares. No solo en sus costumbres, sino también en las marcas que tallaron dificultades, dudas, tropiezos y todos comunes. Pero sobre todo, Latinoamérica se ve articulada por el vínculo indisoluble de la lengua española, de la hispanidad. Mediante ella y en conjunción con todos estos aspectos que nombré anteriormente, Uslar advierte la extraordinaria y original peculiaridad de América Latina, que se construye en contraposición a las culturas que en el mundo habían suscitado hasta que Colón pisa nuestras playas. Su obra es un perenne intento por interpretar la idiosincrasia de un continente, su originalidad, sus errores, sus facultades y sus posibilidades. Esto es muy importante porque Uslar va a hablar de las posibilidades. Por tanto, no cabe dudar que Uslar es una de las mentes que mejor ha leído la convulsa y particular historia que ha generado la latinoamericanidad. Sus análisis hurgan en el alma americana con la finalidad de comprender sus desarrollos, sus conflictos, y para lograrlo se vale de su enorme disciplina intelectual que abarca extensos campos del saber, permitiéndole dar luz a las problemáticas que reclamaban este tipo de conocimiento enciclopédico que poseía Uslar, de tal manera de poder interpretar los intríngulis de un hecho humano complejo, marcado por la fusión sincrética de diferentes sistemas de ideas que se suceden en la línea del tiempo del latinoamericano, combinando razas, doctrinas, que luchan por sobrevivir en una sustancia confusa, enredada y complicada, donde lo humano gravita con potencia y singularidad. En este trabajo en particular indagamos sobre lo que podría considerarse la constante de mayor preocupación en la obra de Uslar. Nos referimos a su repetido esfuerzo por comprender la elusiva, la difícil identidad latinoamericana, eso que con tanta frecuencia se nombra, pero que resulta tan difícil de entender y conceptualizar. Por ende, explicar. Y es que siempre hablamos de la identidad latinoamericana, pero en sí pocos sabemos lo que es eso. En este libro que se llama Perfiles de América Latina, que fue editado en 1992, en relación o en celebración del quinto centenario de lo que se llamó el descubrimiento, Uslar aclara evidentemente que su búsqueda es lo de la identidad latinoamericana. Cito rápidamente a Uslar en un artículo que se llama ¿Existe la América Latina? Una reflexión en dos tiempos. Esto ya lo había escrito antes, pero este artículo ¿Existe América Latina? En los años
60, 70, pero ahora lo amplía. Y dice, estas páginas forman parte concisa de la vieja reflexión que, como todo latinoamericano, no he cesado de hacerme sobre lo que significa e implica esa condición existencial. Podría decir, sin mucha exageración, que mi obra entera de escritor y hasta buena parte de mi vida pública no ha sido otra cosa que formas distintas de hallar respuesta a esa cuestión que, copiando a Hamlet, es para nosotros la cuestión. La identidad del hombre latinoamericano ha sido conflictiva y oscura desde sus mismos orígenes históricos. Profesora, adelante. Bueno, en este sentido, entonces, la tarea de interpretación de lo que somos está siendo hecha por Arturo Uslar Pietri tomando en cuenta nuestras raíces históricas, filosóficas, sociales, literarias y culturales, porque ese fue gran parte, pues, el objetivo de cada uno de los ensayos que nosotros también seleccionamos para este trabajo. Es importante resaltar en este caso que dentro de su ensayística hay elementos y hay nociones muy reiterativas, como es la cuestión o la preocupación por la identidad, también la noción de que vamos a desarrollar posteriormente, que es la noción de mestizaje cultural. Entonces, como afirma el mismo autor, por ejemplo, en esta antología que hace Efraín Subero sobre la obra de este maestro, Arturo Uslar Pietri, el mismo autor que hace la introducción dice: este ha sido un tema constante y obsesivo en mi obra de escritor. Esto es lo que afirma Uslar Pietri cuando pues hace referencia a los temas reiterativos como el de la identidad en su obra. Toda ella puede considerarse como la expresión de una búsqueda de esa realidad a veces subyacente y borrosa, y de esa identidad que frecuentemente es contradictoria y elusiva, como lo afirmaba Mencho. Llegar a saber lo que somos partiendo del cómo somos y del cómo hemos pretendido ser no es tarea fácil. Sin embargo, al final de ella podría estar la respuesta definitiva que concilie con nuestras profundas contradicciones y apacigüe pues esa angustia existencial que, como tú ya lo decías, tiene que ver con esa cuestión que también se plantea Hamlet, de qué somos, quiénes somos, hacia dónde vamos, todo esto. Entonces, la variedad de producción ensayística de Uslar Pietri centra sus reflexiones en la construcción de la identidad, pero ¿a partir de qué? Del reconocimiento y la aceptación del pasado como un hecho histórico que revela el nacimiento de ese otro lugar que nosotros y también Uslar Pietri ha llamado la otra América en uno de sus ensayos. ¿Cómo surge la otra América? A partir del contacto y del encuentro entre sujetos diferentes en un escenario inconmensurable que contribuyó a una nueva expresión y por lo tanto determinó el nuevo rumbo que iban a tener quienes se forjaran como resultado de esa mezcla civilizatoria. Pues, como afirma Uslar Pietri en este ensayo que se llama El mestizaje y el nuevo mundo, cito: fueron los grandes encuentros de pueblos diferentes por los más variados motivos los que han ocasionado los cambios, los avances creadores, los difíciles acomodamientos, las nuevas combinaciones de las cuales ha surgido el proceso histórico de todas las civilizaciones que nosotros discutíamos, que esto ocurre desde Grecia hasta nuestros días. O sea, no solamente ocurrió en el caso de América, sino de la mayoría de los pueblos civilizatorios. Pero con una peculiaridad americana muy que ya distinta. Seguramente vas a trabajar. Ajá. Es a través de la historia que que podemos encontrar las raíces de lo que somos, como sigue afirmando Uslar Pietri a lo largo de su ensayística, para darle sentido a esa preocupación dominante presente en la mente de los hispanoamericanos, que ya sabemos que es el problema o la cuestión de la identidad, que ha devenido en una preocupación y por lo tanto también una angustia ontológica que está llena de contradicciones, de afirmaciones, de negaciones, de imitaciones, que esto es algo muy recurrente, y sobre todo ese complejo de inferioridad desde el que nosotros nos miramos a nosotros mismos como latinoamericanos en comparación con pues lo europeo y las otras expresiones dominantes. Entonces, citando a Uslar Pietri, esto es muy importante, si algo podría caracterizar al latinoamericano en el escenario del mundo es esa situación un poco, bueno, hamletiana, ya lo decíamos, de preguntarse por qué somos, quiénes somos, cuál es mi situación frente a los demás. Entonces, si América Latina fuera simplemente la continuación de lo que traía el pensamiento europeo o la continuación de lo que tenía el pensamiento propio, entonces serían cosas distintas. Pero resulta que América Latina es la combinación precisamente de esas dos posturas, de esas dos formas de entender o de esas formas de mirar el mundo, ¿sí? De comprender el mundo. Entonces, precisamente eso, que no es ni una cosa ni la otra, y al mismo tiempo es una mezcla de las dos, lo que hace que América Latina se vea desde una mirada
sensible, desde una diferencia sensible y actuante que la separa de las otras manifestaciones. Entonces, estas mismas ideas, por ejemplo, las podemos ver en grandes mestizos, como los ha llamado Arturo Uslar Pietri, como por ejemplo el Inca Garcilaso de la Vega. Y hay una expresión metafórica en uno de sus ensayos que dice que él habitaba en el medio entre dos, en una casa que contaba con dos alas, Claro. En una estaba su padre español, en una estaba su madre, ¿verdad? Y él estaba paseándose por esos corredores. Esta expresión metafórica o simbólica es para decir que él no pertenecía a ninguno de los dos, sino era ese resultado de esa combinación que hubo entre pues su padre y su madre. Además del Inca, pues también se habla de grandes mestizos que tenían otra visión de lo que era América Latina en su época, que era muy notoria. Por ejemplo, Simón Rodríguez, ustedes deben saber esto, Simón Bolívar, Andrés Bello. Y es precisamente qué es lo que los hace a ellos distintos. Bueno, el nacimiento de una personalidad histórica distinta, con destino distinto al de Europa. Y, por ejemplo, Bolívar en sus cartas, tanto la de Jamaica como el discurso de Angostura, pues esto se plantea mucho al decir que nosotros no somos ni esto ni aquello, sino somos un nuevo género, un género humano distinto, un pequeño género humano. Y sin embargo, Andrés Bello también hace énfasis en esa necesidad de reconocernos, pero ya no desde el punto de vista político, social, sino más bien desde el punto de vista lingüístico, por ejemplo, al expresar que debemos reconocernos como esa otra América que exige y necesita y requiere de una nueva forma de expresión que se apropie de precisamente esa realidad que se vuelve inabarcable, inagotable, inaccesible, y que adquiere una libre personalidad. ¿A partir de qué? Bueno, de que tiene su propia lengua, una lengua que, si bien es cierto, es común, pero que no puede estar subordinada. Entonces, la adquisición de esa lengua le imprime a lo americano una voz propia, un reconocimiento muy importante desde su lugar de enunciación, que ya que no imita, ni tampoco está subordinada, sino que se reconoce desde el lugar de donde emerge, que es precisamente pues lo latinoamericano. Entonces, la literatura, por otro lado, así como la historia y el pasado son importantes para entender la identidad latinoamericana, la literatura, como expresa Uslar Pietri, ha sido durante años muestra y al mismo tiempo un resultado de esa búsqueda de lo propio. Y es en ella precisamente donde está muy presente eso que él también llama la sensibilidad creadora, que es característica del ser latinoamericano, que exige a partir de esa combinación, que surge a partir de pues, esta combinación que estamos discutiendo, pero que además desnaturaliza esas influencias que parece tener de otros escenarios. ¿Y cómo la desnaturaliza? Bueno, al quitarle predominancia, al apropiarse y al transformarla a partir de una cuestión que nosotros llamamos la visión antropofágica. Por ejemplo... No, que es una resignificación del discurso. Resignificación. La visión antropofágica. Es una resignificación del discurso, como lo está diciendo Mencho, de ese discurso eurocéntrico, exactamente. Entonces, bueno, a través de esta visión antropofágica sí hay nosotros discutíamos eso, hay una adaptación, pero una adaptación con miras a la transformación, que es muy distinto. Entonces, pensemos, por ejemplo, en la escritura de Sarmiento, de Darío, de Quiroga, de Borges, por nombrar algunos. Entonces, también, pues, esta comprensión de la identidad latinoamericana no solamente es desde lo literario, sino también desde lo social, desde lo artístico y desde el mundo de las ideas que considera Arturo Uslar Pietri, que es una aluvión y una hibridación ideológica que constantemente están en proceso de transformación y de resignificarlo, de hacer algo distinto. Exactamente. Entonces, bueno, esa condición que es compuesta, que es mezclada, que es híbrida, heterogénea, todo esto que vamos a discutir más adelante, es producto precisamente de eso, que esa noción estratégica que utilizó Arturo Uslar Pietri para comprender el fenómeno de la identidad latinoamericana, que es producto del encuentro de culturas y sociedades, ¿verdad?, separadas por la historia en uno de los poderosos y más variados escenarios geográficos, como lo es también pues América Latina, que eso es lo que le imprime precisamente esa peculiaridad, que la diferencia de otros escenarios. ¿Por qué? Porque América Latina entonces se considera barroca, intrincada, laberíntica, compleja, abstracta, y todos estos términos que sirven muy bien para definir lo que realmente somos. ¿No? Pero que nadie ha trabajado tan intensamente como Uslar para darle un sentido de comprensión, porque decir barroco es usar un término europeo. Europeo, exactamente. Pero, ¿qué es el barroco latinoamericano? ¿Cómo podemos, digamos, transformar esos términos en algo propio? Sí, exactamente.
Bueno, en relación a esto, pues decíamos que la noción de mestizaje cultural pues es una propuesta que utiliza entonces Arturo Uslar Prieto para explicar pues esta complejidad de la diversidad latinoamericana, que además él caracteriza como un experimento aluvional, ¿no? Claro. Y que esa noción de mestizaje cultural ha sido muy criticada y en realidad ha sido una noción, digamos, una herramienta teórica que funcionó en el caso de Uslar, pero que hay concesiones más nuevas, más modernas, Que parecen haberla más superado. estudiadas, que no parecen, yo creo que la han superado de alguna manera. Por ejemplo, la noción de aculturación, la noción de heterogeneidad, de hibridación, la noción que tiene Homi Bhabha sobre el entrelugar. Hay muchas vertientes y muchos, digamos, teóricos como Cornejo Polar, como García Canclini, como Ángel Rama, Martín Liejan, exacto, que han, digamos, revisado la noción de mestizaje cultural que Uslar toma de una noción que es antropológica, que la hace Fernando Ortiz, un cubano, en el contrapunteo del tabaco y el azúcar, que la usa como una noción antropológica, porque es antropólogo, y que Uslar enriquece diciendo que es mestizaje cultural. Ya no me refiero a la mistura de razas, sino me refiero a ese encuentro de contacto entre otras culturas diferentes. Y como estos, quizás es cierto, es una noción que ha sido superada, pero por la cual se ha quizás minusvalorado el trabajo de Uslar. A Uslar le funciona. Uslar no, digamos, su enfoque no es el mestizaje, su enfoque último, la finalidad es entender la identidad latinoamericana, por supuesto la venezolana. Entonces, el trabajo de Uslar es fundamental para entender qué somos. Y la noción de mestizaje le llega como anillo al dedo. Además que Uslar empieza con estas nociones en la segunda mitad del siglo XX. Es decir, es una noción anterior. Pero él no la modifica porque él la sigue trabajando porque le da un resultado específico para lo que él quiere. En este mismo artículo debemos decirle que nosotros trabajamos alrededor de 12 artículos, pero que por el tiempo tan limitado no podemos centrarnos en cada uno. Hay uno que nos fascina, que se llama Las calaveras del mundo, del viejo mundo, o del mundo muerto, que hace un repaso fascinante sobre las ideas, sobre la filosofía que ha llegado a Venezuela. Pero de cómo todo eso llega con una temporalidad extraña. Exactamente, que llega con un siglo, con 60, 50 años de diferencia. Por ejemplo, el racionalismo de Descartes, que llegó con un siglo después, o por ejemplo el positivismo, que llegó con 30, 40 años después. Hace un excelente trabajo. Pero queríamos cerrar, porque ya tenemos el tiempo encima, leyendo una parte de este artículo, Existe América Latina, una reflexión en los tiempos, de 1992, que es uno ya de sus ensayos finales, queremos leer esto porque él abre posibilidades de entendernos como latinoamericanos. Él no solamente se queda en el estudio y la historia, sino que abre una discusión a futuro. Dice, la América Latina tendrá que replantearse lo más pronto posible la nueva situación y sus consecuencias. El mundo que emerge no va a ser bipolar, cosa que sucedió. Tampoco podrá ser por mucho tiempo el campo del predominio militar, económico y político de una sola gran potencia. También ocurrió. Y claro, y va a exigir de todos los países una reevaluación realista de sus potencialidades y posibilidades de futuro, en una situación mucho más competitiva y en la que no se podrá contar más con el apoyo automático de poderosos aliados políticos. O sea, los países tienen que rehacerse desde su propia identidad. Por otra parte, no han cambiado las características de la América Latina, que sigue siendo fundamentalmente las mismas y que la definieron desde la independencia hasta hoy. Pero sí han cambiado profundamente las circunstancias y las posibilidades de su acción futura. En todo el tiempo transcurrido desde la independencia se observa la tendencia muy marcada a confiar más en fórmulas mágicas, en imitaciones políticas de Europa y los Estados Unidos,
en ideologías más o menos aceptables que en el lento y difícil, este es el timbre de que terminamos, y difícil trabajo de enfrentar la realidad propia para encontrar y poner en práctica respuestas adecuadas para lograr salir del subdesarrollo, en este caso endémico, lo llama él, que tenemos un subdesarrollo endémico. Esta vuelta hacia lo propio, hacia lo inmediato, hacia lo permanente, va a requerir un gran esfuerzo de desmitificación y de ideologización. Exacto. Desideologización. De librarnos de las ideologías con la conciencia latinoamericana. Creo que esta cita es fundamental para entender que él leía la historia y buscaba nuestra identidad para que nosotros en el futuro nos proyectáramos hacia un futuro de desarrollo y de independencia, no solamente económica, sino mental y cultural. Y que recuperáramos nuestra voz, que siempre ha estado opacada. Muchas gracias. Gracias, hasta luego. Hasta luego.